a continuar con este tiempo. Vamos a seguirle dando la gloria a Dios. Mire, yo algo que le digo a mi congregación, no digo a la congregación que Dios me dio el privilegio de apacentar. Algo que le digo, venimos a dos cosas. Número uno, adorar a Dios. Y número dos, a recibir instrucciones, ¿verdad? Hay quienes nada más nos gusta adorar a Dios, ¿verdad? Pero en casa, pero ya las instrucciones no nos gustan. Sí, porque ya luego dicen, ay, el pastor ya va a empezar a aventar pedradas. Bueno, pero bueno, no somos masoquistas, somos obedientes. Y las instrucciones nos encausan a la prosperidad. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, ¿puede decir conmigo los 2 días más importantes de mi vida? Los 2 días más importantes de mi vida. Es el día que nací. El día que nací. Y número 2, es el día que descubro para qué nací. El día que descubro para qué nací. El día que yo nací y el día que yo descubro para qué nací. ¿Sí? Mira, mi hermano, yo no elijo mi asignación, solamente la descubro. Solamente la descubro. Cuando yo me aferro a vivir o que mi alma y mi carne lleven el proyecto, lo único que está sucediendo es que le estoy peleando a mi diseño, ¿verdad? Por no querer recibir instrucciones y practicar las instrucciones. Las instrucciones nos llevan a la prosperidad en todas las áreas. Cuando yo soy diligente en una forma sistemática y obediente a los principios de Dios, los principios de Dios me llevan a la prosperidad. Amén. Y bueno, vamos a continuar, mis hermanos, y quiero invitarles a mi hermano Joel, al pastor Joel, el anfitrión de esta casa. Hoy nos va a compartir la asignación, una demanda que tenemos que cumplir. Muy bien, y bueno, le doy el espacio al pastor Joel. Un aplauso a Dios por la vida del pastor Joel. Este bendito pastor Joel. Muy bien. Gracias. Gracias a todos, bienvenidos. Aquí en la misión Jesucristo Rey de Gloria. Espero que se sientan como en su casa. Amén. Nada más cerramos ahorita a las 10. Si se trajeron su sleeping, bienvenidos. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña oración, porque siempre es importante tener esa comunión con Dios, sobre todo cuando nosotros estamos, pues, escudriñando su palabra, ¿verdad? Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos dé guía y dirección. Amado Padre Celestial, Dios eterno y soberano, hoy estamos delante de tu presencia y estamos agradecidos, Señor, por este tiempo, por este momento que tú has preparado, Padre. Estamos presenciando, Señor, a Dios Todopoderoso, a Dios que nos ama y nos sustenta con su diestra, poder y justicia. Gracias, oh Santo, Dios eterno y soberano, porque tú has considerado, Señor, que podamos ser útiles en tu reino. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia que has derramado sobre nuestras vidas. Hoy nos disponemos a estudiar tu palabra y que tu Espíritu Santo sea el que prepare nuestros corazones para recibir tu sabiduría y aprender a vivir de la manera en que a ti te agrada. Gracias, oh Dios Todopoderoso. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, Señor. Gloria al Rey. Muy bien. Pueden sentarse, queridos hermanos. Y Bonhoeffer era un pastor alemán que él describe que la gracia la hemos considerado como una gracia barata, ¿sí? Y desgraciadamente mucha gente piensa en Cristo, en su relación con Cristo de esa manera, ¿sí? Y por eso en ocasiones no tenemos una conciencia ni de la bendición que recibimos de Dios para salvación, pero tampoco tenemos una conciencia para tomar una asignación y el deber de cumplirla, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en una cultura en lo que no nos cuesta,
lo buscamos y lo queremos tener en gran cantidad, ¿sí? Ahorita podemos ver, por ejemplo, personas que se dedican a hacer cosas que no les convienen, precisamente porque es una forma muy fácil de sacarse la vida, ¿sí? Y escuchar a profundidad el amor de Dios allí en Juan 3:16 nos hace comprender qué tanto nos ama Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí está implícita precisamente la asignación, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino al mundo, Él pudo haber transformado los corazones de todos, pero Él ha motivado que nuestra obediencia sea por amor, no porque vean las cosas grandes y maravillosas que puede hacer nada más el Señor. Hay un mandamiento que impacta el corazón de cada uno de los creyentes y es que nos pide que lo amemos, ¿sí? Juan 14:15 nos dice: si me amas, guarda mis mandamientos, ¿sí? Y esto quiere decir que es un llamado al cristiano que ya ha sido consolidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque un cristiano que todavía está en busca de su salvación, está entre que sí y que no nada a comprender el amor de Dios. Y precisamente por eso, como no se siente amado, siente que no tiene nada que agradecer. Cuando yo recibí mi llamamiento, yo le platicaba a Lupita en alguna ocasión que yo le estaba pidiendo al Señor un cambio en mi vida, ¿sí? Y había comenzado a leer el libro de Josué y a mí me gustó mucho cómo el Señor habló con Josué. Y ahí Él le decía que se esforzara y fuera valiente, porque Él iba a repartir la heredad para su pueblo. Y yo decía, pero es que, bueno, en primer lugar, yo no soy un líder como Josué, o sea, ni siquiera estoy en una iglesia. Yo estaba en un grupo apenas empezando a querer incorporarme en un grupo de autoayuda, o sea, leía la palabra porque me gustaba, pero no tenía ese encuentro con Cristo. Sin embargo, yo le hago esa petición y al día siguiente se rompe mi pie. Años después yo entendí, porque me decían unos hermanos, dicen, cuando el pastor tiene una oveja desobediente, tiene una oveja rebelde, ¿sí?, que no quiere entenderlo, le rompe el pie y luego se lo sana. Y esa oveja después, por agradecimiento, va a los pies de su pastor. Y hasta ahí me cayó el 20 de por qué el Señor había tratado conmigo de esa manera, de romperme el pie, cuando yo le pedí un cambio en mí. Porque yo era una persona muy soberbia, muy rebelde. Y nosotros podemos entender que esta demanda, ¿sí?, de atender la asignación que el Señor nos da, es porque hemos sido comprados con la sangre de Jesús. ¿Sí? Y somos deudores de la gracia. Recordemos, por ejemplo, cuando Pablo está diciendo que él quiere visitarlos a los romanos, ¿sí?, tanto a judíos como a griegos, porque él se siente deudor, ¿sí?, y él sabe el poder del evangelio, ¿sí?, de tal manera que él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios
para salvación, tanto para el griego, el judío, como para el griego. Y esto es algo de que toca nuestros corazones, porque el Señor nos da pasión por las almas. Porque sabemos que ahorita hay personas que se están perdiendo. Hay almas que se están perdiendo sin siquiera haber escuchado de Cristo. Y hay almas que en ocasiones, les digo ahí en el centro de rehabilitación, queman un montón de cartuchos hasta que entienden. Hay una conciencia de pecado que solo el Espíritu Santo nos puede dar, nos puede revelar, para que comprendamos dónde estamos parados y cuál es nuestra necesidad, cuál es nuestra hambre, cuál es nuestra sed. Y cuando llegamos a ese punto, entendemos que nada de este mundo puede calmar esa sed, esa hambre, esa sed de justicia, esa falta de perdón. Algunas ocasiones pensamos que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, pero es muy importante que entendamos el perdón de Dios, porque al que hemos ofendido es a Dios. ¿Sí? Y cuando nosotros comprendemos que al que hemos ofendido es a Dios, entendemos que necesitamos su perdón, porque eso depende precisamente de nuestro lugar en la eternidad. Yo reconocí que tengo una mente perversa, y les decía a los muchachos cuando predico en casa de oración, digo, una mente perversa no necesita ni de droga, ni de alcohol, de ninguna sustancia para hacer las cosas mal. ¿Sí? Porque está torcida. Y en apariencia tú finges que estás bien. ¿Sí? Pero no deja de haber un corazón roto ahí. No deja de haber algo sin resolver. Y nosotros no podemos estar capacitados para atender un llamado, una asignación que Dios nos da, si no permitimos que Dios nos sane, que Dios trabaje con nosotros. Y en algunas ocasiones el trabajo del Señor en nuestras vidas es doloroso, y podemos ver al profeta Jonás. El profeta Jonás, si nosotros meditamos en la situación, reflexionamos en el punto de vista de Jonás, podríamos decir, Jonás tenía razón. ¿Cómo el Señor iba a mandarlo a este hombre judío a predicarle al rival? Aquel que había matado a sus hijos, que había matado a sus esposas, que había matado a sus amigos, ¿sí? Que casi los habían exterminado. ¿Cómo iba a ser posible que este Dios que nos cuidaba a nosotros fuera a tener misericordia a esos hombres? Y todavía que lo mandara a él. Y ahí entendemos el amor de Dios. Porque en el llamado de Ezequiel dice que nosotros tenemos la obligación como atalayas de llevar, de confrontar al impío con su pecado. Si el impío lo reconoce, ya salvó su alma. Pero si nosotros no se lo decimos al impío, la sangre de él está sobre nosotros. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a pensar, a ver, es que es del Antiguo Testamento. ¿Sí? Pero así como en el Antiguo Testamento había profetas, también los hay ahora. ¿Sí? Y ahí es donde les digo a los muchachos, a ver, tú quieres atender el llamado de ser profeta porque le quieres andar adivinando el futuro a las personas. Ten cuidado, porque eso es adivinación, no es profecía. Porque cuando tú declaras la palabra de Dios, cuando tú declaras el mensaje de Dios, en realidad le estás llevando salvación a su alma. Y lo que tú declares tiene que ser congruente con el mensaje del Evangelio. Ahora, que si quieres ser un buen profeta, ahí está Elías. Imítalo. ¿Sí? Imita a Jeremías. ¿Sí? Cuando ya vemos esos papeles
de las asignaciones que ellos tuvieron. No lo pensamos, decimos, híjole, entonces pienso que si no tengo el don profético, pues sí lo tenemos. Porque cuando declaramos el mensaje del Evangelio a una persona que lo desconoce, que no conoce a Cristo, le estamos revelando la palabra de Dios, le estamos dando mensaje de Dios para su salvación. Y cuando nosotros imitamos a Jesús en esta misión que Él nos ha dado, nos convertimos en verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Porque algunas ocasiones solamente queremos las cosas sencillas, fáciles, aún en el ministerio. Podemos llenarnos de programas y programas y programas, pero no buscamos las almas. No buscamos que el Evangelio impacte, que incomode, que nos saque de la zona de confort, así como fue sacado de su zona de confort el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Lo sacaron de la esclavitud? Sí, pero fue preparado. El detalle es que el pueblo de Israel que murió ahí los 40 años no comprendió cuál era su asignación. No comprendió para qué el Señor los estaba sacando de ahí. Y en algunas ocasiones en la iglesia de Cristo hoy no comprendemos por qué el Señor nos salva. Hay personas que se sienten tan bonitas que dicen, pues, ¿de qué me va a salvar el Señor si yo no le hago nada a nadie? Yo no soy malo. ¿Sí? Y cuando nosotros nos confrontamos con los 10 mandamientos, solitos hechos de cabeza, dicen, no, pues entonces sí necesito de Jesús. Soy mentiroso, soy ladrón, soy adulto de corazón, y así. He deshonrado a mis padres, o sea. Y si te confrontaras así con el Señor, con esa listita, si a Adán y Eva no se le perdonó un solo pecado, imagínate, tú te aventaste todos los años de tu vida. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros adquirimos esa conciencia de pecado, porque el Espíritu es el que nos inspira, el Espíritu es el que nos guía, comprendemos que además de ser obedientes, tenemos que aprender a servir. Hay un dicho en el mundo, dice, el que no sirve, no sirve. Es muy simple, pero sí es cierto. ¿Sí? Entonces, parte de la asignación que Dios nos ha dado es para servir, no para servirnos. Algunas ocasiones entendemos mal. En lugar de levantar el reino de los cielos, edificamos nuestro propio reino. Edificamos nuestra propia persona. Y le tenemos ya un altar a nuestra imagen. ¿Sí? Cuando entendemos el verdadero propósito de Cristo, lo mencionaba hace un momento el pastor Osvaldo, exaltamos y glorificamos el nombre de Dios Todopoderoso en nuestras vidas, porque hemos sido llamados para proclamar el Evangelio. No solamente en mi vida, no, yo en mi vida puedo reconocer la mano de Dios, la misericordia de Dios, ¿sí? Que siendo un pecador, Él me amó. ¿Sí? Y esa esperanza es la que le tengo que dar a otra persona. ¿Sí? Algunas ocasiones las personas dicen, no, es que Dios contigo sí pudo, pero conmigo no va a poder. Digo, espérame, es que no son competencias. ¿Sí? Nada más es que tengas un poquito de fe y que creas que Dios te ama. ¿Sí? Muchas ocasiones la gente vive arrastrando un pasado que no ha podido cortar porque no se lo ha querido entregar a Cristo. Venimos resentidos con Dios, y yo tengo que reconocer, porque se lo he dicho ya muchas veces a las personas, yo sí estaba resentido con Dios. Yo sí estuve apartado de Dios porque estaba resentido con Él. Aunque decía que creía en Él,
Sí, yo tenía una imagen de un Dios que me permitía hacer las cosas perversas que a mí me gustaban. Pero cuando reconocí que esa imagen yo la había levantado para apartarme del Señor y para seguir haciendo las cosas mal, fue porque el Señor me lo mostró, me enseñó su verdad y no me gustó, porque de buenas a primeras comenzar a obedecer la verdad de Dios, ¿sí? Habiendo vivido tanto tiempo tan entenebrecido, fue difícil, ¿sí? Ese principio que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en su propia vida, de ser obediente desde que nació, vivió, padeció, murió en la cruz y resucitó, siendo obediente al plan de Dios. En la oración del huerto de Getsemaní es un momento íntimo en el que nuestro Señor Jesucristo nos enseña que sí podemos pedirle cosas al Señor que incluso vayan fuera de su voluntad, pero nos conviene sujetarnos a su voluntad. Y en algunas ocasiones decían, es que esa oración no fue contestada. No, sí fue contestada. Jesús no recibió lo que él quería. Si es posible, pase de mí esta copa, mas hágase tu voluntad. Entonces, ¿qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Sí, hay muchas maneras de enfrentar esta situación, pero tú tienes un plan y yo me sujeto a tu plan. Uno de los dones que se menciona ahí en 1 Corintios 12 es el don de la fe. ¿Sí? Yo decía, ok, sí, la fe es un don, pero ¿por qué tienes que tener mucha fe? Y el Señor trajo a mi mente el momento en el que Esteban estaba siendo sacrificado. Y yo ya entendí. Ahorita, en el mundo, tenemos que ver mucho por la gente que está viviendo en zonas de riesgo, en zonas en que su vida peligra, porque los musulmanes están desatados. El enemigo los está usando contra la iglesia de Cristo. Nosotros necesitamos pedirle que la fe de ellos no falle, que ellos se mantengan para que den testimonio del amor y la misericordia de Dios en sus vidas, y que tampoco nos falte a nosotros, porque no sabemos cuándo vamos a estar expuestos a cosas semejantes. Amén. Sí. Entonces, si nosotros nos vamos por la palabra deudor, sí le debemos a ¿sí? Económicamente no le podemos pagar, pero Él se da por pagado cuando somos obedientes. Gloria a Dios. Porque su palabra habla de muchas bendiciones, no solamente para nosotros, habla de bendiciones y bendiciones para todas nuestras generaciones, a millares de generaciones, cuando nosotros le honramos. ¿Y quién no quiere esa promesa? No solamente para uno mismo, sino también para los suyos. Esa cobertura de la gracia de Dios. Sí. Hoy tenemos que reconocer la necesidad que tenemos de escuchar al Señor. Ya nos dimos cuenta que cada uno tiene una asignación, ¿sí? Y que no nos encaprichemos como Jonás. Si hay un asunto que a nosotros no nos cuadre con la asignación, tenemos que hablar con Él directamente y decirle, Señor, yo no quiero caer en desobediencia, yo quiero comprender por qué me estás mandando a hacer esto. ¿Sí? En 2023 yo tuve la oportunidad de haberme ido con mi familia a Dallas. De hecho, mi pastor me dijo, váyase a Dallas con su familia. Yo le dije, pastor, yo tengo un llamado aquí en San Luis y siento que no he terminado lo que el Señor me mandó a hacer. Pero es que usted ya le predicó a su familia, sí,
pero hay mucho trabajo por hacer. Si mi familia no lo quiere entender, es ellos, pero yo tengo que ser obediente al Señor. Y en algunas ocasiones, aunque tú no lo quieras, van a pasar cosas que tengas que soltar. Yo he tenido que soltar trabajos, pero también tuve que soltar a mi familia. Y esto trajo un divorcio. No provocado ya por mí, o sea, sí había secuelas por el adulterio que yo había cometido antes de haber llegado a los pies de Cristo. Un corazón que no sanó, y yo dije, ya entendí, Señor, si yo sigo presionando, si yo sigo así, ella no va a recibir ni siquiera a Cristo. Entonces, hágase tu voluntad. Me hago un lado. Que siga su camino, cuida de ello. Cuando tú no puedes cuidar lo que Dios te dio, tienes que ponérselo en sus manos, porque Él es el Dios que sana. Y si en algunas ocasiones te tienes que hacer o no lo tienes que hacer, porque esa alma no es necesario que se pierda en el infierno. Y si eso te cuesta guardar tu asignación, tienes que mantenerte firme. Ha sido doloroso, sí, y yo he entendido por qué el Señor permitió todo esto, porque fue un pago. Algunas ocasiones pensamos que el Señor nos la va a pasar todas, pero a mí pasó como el rey David. El rey David tuvo que pagar las consecuencias de su pecado, y eso lo tengo que predicar en casa de oración, por el ejemplo, viviéndolo. ¿Sí? Porque ahí hay jóvenes que piensan precisamente que Dios se los va a pasar todas, y por eso siguen en su círculo, en su desierto, y van como en la quinta, sexta vuelta, y no salen del desierto porque no han entendido la gracia de Dios y el riesgo de soltarla. ¿Sí? Entonces, la asignación y este deber, entender que somos deudores de la gracia, ¿sí?, nos hace comprender que el Señor va a seguir trabajando en nosotros. Amén, amén. Y yo doy testimonio de que el Señor me ha ido quitando todo ese cochambre que en algún momento me perjudicó, y que perjudicó a los que estaban a mi alrededor. Y lo digo para honra y gloria de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, yo estoy agradecido con el Señor. En algunas ocasiones el Señor nos puede llevar por sendas muy fáciles, pero cuando somos desobedientes, rebeldes, tenemos que cruzar el camino que nosotros mal trazamos, pero el Señor nos endereza. ¿Sí? Entonces, por eso el buen pastor trae su vara y su callado. Con eso nos infunde aliento. Y lo dice el rey David. El rey que lo sirvió, el rey que lo vivió, el rey que lo encarnó. Sí. Entonces, gloria a Dios, porque tenemos un Dios misericordioso. Sí. Y que tiene esa paciencia para asignarnos a nosotros, tan imperfectos, tan desordenados, dice una tía, tan de lo peor, pero aún así Él confía en nosotros. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando entramos a ese ambiente de gracia que Él crea para nosotros, cuando nosotros somos obedientes a lo que Él nos está asignando. ¿Sí? No son nuestros recursos, no son nuestras fuerzas. ¿Sí? No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y nosotros caminamos por el Espíritu. ¿Sí? Vamos a orar.
Gracias, papito hermoso. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y hoy podemos comprender que necesitamos cada día de ti, oh Señor. Algunas ocasiones nosotros queremos hacer las cosas de tu reino con nuestras fuerzas, con nuestro pensamiento, con nuestras ideas. Pero hoy te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé visión de lo alto. Esa visión que trasciende de esta vida a la eternidad. Nos ponemos en tus manos para ser capacitados y desarrollar esta asignación con temor y con temblor. Porque sabemos, Señor, que así como tú eres un Dios misericordioso, también eres un Dios de justicia. Y no queremos ser ajusticiados, sino queremos permanecer en tu gracia, tu amor y tu misericordia. Hoy te pido por cada uno de los presentes, Señor, por cada pastor, por cada esposa de pastor, por cada uno de ellos, Señor. Tú los conoces, sabes sus necesidades. Y te pedimos, Señor, que los sujetes con tu diestra de poder y justicia y los guíes a toda verdad. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y que esto, Señor, que se está haciendo cada mes, traiga bendición, no solamente para nosotros, sino para las congregaciones, Señor, para las personas que van a recibir tu palabra, porque aquí se está avivando la fe, se está avivando tu obra, se está avivando la gracia. Gracias, Señor, por tu amor. Estamos en tus manos, Señor, y te agradecemos por este tiempo de reflexión. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Padre, yo te doy gracias por la vida del pastor Joel. Sigue prosperando rica y abundantemente en el entendimiento de tu bendita palabra. Sí, así como Pablo decía, yo me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Pongo mi mirada, Señor, en el supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por esta misión, gracias por esta obra, gracias por este llamado, y que podamos, Señor, cumplir con nuestra asignación. Que tu siervo, el pastor Joel, que has levantado, has llamado, Padre, pueda cumplir con tu propósito en este lugar, en esta colonia, en estas almas que están alrededor, y aún los que tú traerás del norte, del sur, del este, del oeste, Padre, a congregarse y a conocer, a ser salvos por tu gracia y por tu misericordia a través de su vida. Síguelo usando en el centro de restauración, casa de oración, Dios con nosotros. Síguelo usando para la gloria tuya, y que así como Él lo ha dicho, Él tiene que compartir de gracia lo que ha recibido de gracia. Bendice su vida, bendice su ministerio, bendice, Padre, todo lo que tú has puesto en su mano. Sí, Padre, te damos a ti el honor y la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos despedidos, mas no corridos, ¿verdad? La próxima clínica va a ser la primera semana de octubre. Sí, ahí les mando ahí por mensaje si tienen la agenda abierta y gustan acompañarnos, igual para que confirmen su participación. ¿Sale? Muy bien. Bueno, Dios les bendice. Gracias, pastor. Gracias. Muy bien. Bueno, estamos despedidos, mas no corridos, ¿verdad?